immigrants. They're not supposed to be here. Durante décadas, Estados Unidos ha insistido en mirar la violencia y el crimen organizado desde solo un lado de la frontera. Pero esa narrativa es incompleta y sobre todo profundamente conveniente para Washington. Porque la sangre que se derrama en México en buena parte viene del arsenal que sale de los Estados Unidos. El flujo ilegal de armamento desde ese territorio estadounidense hacia México no es un fenómeno marginal ni accidental. Es una estructura permanente alimentada por una legislación permisiva, una industria multimillonaria y una incapacidad o falta de voluntad política para controlar el tráfico transfronterizo. Miles de rifles de asalto, pistolas semiautomáticas y armas de alto poder cruzan cada año la frontera sur de los Estados Unidos para terminar en manos del crimen organizado mexicano. La paradoja es brutal. El mismo país que exige a México contener el narcotráfico, militarizar fronteras y frenar el flujo de fentanilo, permite que arsenales completos salgan de sus tiendas de armas rumbo a los cárteles. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Y me da muchísimo gusto enlazarme con el investigador y escritor John Lindsay Poland. ¿Qué tal, John? Bienvenido aquí a TV Migrante Informa. Bueno, es un gusto estar con ustedes, Emerson. John, Estados Unidos busca culpar siempre a México del tráfico de drogas y también del crimen organizado, pero ¿cuál es realmente su papel en esta situación, John? Pues las armas cruzan todos los problemas de la violencia que enfrentamos en ambos países. Las organizaciones criminales no pueden funcionar, no pueden ganar plata, no pueden crecer sin las armas. No pueden extorsionar, no pueden controlar el flujo de personas, no pueden traficar en huachicol o en drogas o en fentanilo o en dinero sin las armas, porque es la herramienta central para un grupo criminal para controlar territorios, para controlar personas. Y en Estados Unidos el mercado minorista de armas de fuego es perfecto para el modelo de negocio de las organizaciones criminales. Y por otro lado, el gobierno mexicano está respondiendo a esa amenaza con sus propias armas. Entonces están militarizando la seguridad pública y están comprando armas, incluso de Estados Unidos, muchos de Estados Unidos, en una especie de carrera armamentista entre fuerzas del Estado y fuerzas del crimen. En Estados Unidos la violencia toma una forma un poco distinta. Sí hay pandillas, hay grupos que están intentando controlar su espacio micro, pero la gran mayoría de la violencia con armas es muy individual. Es un país muy individualista. Claro. Entonces los tiroteos normalmente no representan grupos, sino representan individuos que tienen una patología con las armas. Entonces pensamos que en este momento, cuando Estados Unidos está acusando a políticos en México de estar involucrados en el narcotráfico y con los cárteles, debe también apuntar a su propia industria de armas, porque la gran mayoría de las armas que entran a México o que se usan en México entran desde Estados Unidos ilícitamente. Y estos vienen de más de 70,000 armerías, tiendas de armas que hay en todo el país. Y ese mercado es muy militarizado, es muy laxo, es muy fácil comprar un arma de cualquier tipo en Texas o Arizona. Y además, en el caso específico de Sinaloa, Estados Unidos vendió armas a Sedena, al ejército mexicano, que a su vez vendió esas armas a policías en Sinaloa, que actualmente sus jefes están acusados en las cortes en Nueva York.
Y por otra parte, los chapitos estaban adquiriendo armas por esas tiendas minoristas de armas en Arizona y Texas. Y hay rastreos, hay registros de esas armas vendidas en Estados Unidos que luego fácilmente se trafican a los mismos cárteles en Sinaloa, pues además de Jalisco y otras partes. Entonces Estados Unidos podría enfocar esfuerzos en detener ese flujo de armas que tendría un gran impacto en la capacidad de esas organizaciones. John, ¿y cuáles son los intereses al interior de los Estados Unidos justamente en este millonario negocio de las armas? Pues es estructural, es decir, no hay una sola medida que puede resolver el problema del flujo de armas. Y esta estructura ha sido un problema tanto en gobiernos de demócratas como de republicanos. Pero sí hay una diferencia. Los republicanos son captados por ciertos intereses y por ciertas ideologías. Y eso vemos también en las invasiones de claro, Irán y ataques a Venezuela y las amenazas a México y otros países, a Cuba. Es una ideología de que, con la violencia podemos resolver los problemas, que realmente están intentando resolver sus propios problemas políticos. Pero sí podría hacer cosas para detener el flujo, pero serían muchas cosas. Prohibir las armas de asalto, prohibir los rifles de calibre 50, requerir revisiones de antecedentes penales para todas las compras de armas, no solamente de las armerías con licencia, derrotar la ley que proteja la industria de armas en contra de demandas, incluso la demanda que puso México en contra de fabricantes de armas. Entonces hay muchas cosas que el gobierno, pero claro, hay diferentes ramas del gobierno, no es solamente el Ejecutivo, el Congreso también es captado actualmente por republicanos. Entonces hay muchos cambios que hay que haber en Estados Unidos para realmente cumplir con eso, y pues entonces requiere un trabajo de muchos años, digamos. Muchas gracias, John, por estar aquí en TV Migrante Informa. A ustedes, Emerson. 7 migrantes perdieron la vida asfixiados tras viajar en un vagón de carga en Laredo, Texas. 3 de los fallecidos fueron identificados como ciudadanos mexicanos que habrían abordado dicho tren en un intento por ingresar a los Estados Unidos. Estamos hablando de Carlos Eduardo Reyes, de 45 años, quien fue deportado en agosto de 2025 tras vivir 26 años en Texas, estado al que intentó regresar con su esposa e hijos. Otro caso es el de Nereo Aguilar García, de 56 años, y otra mexicana de 29 años. Por su parte, 3 migrantes hondureños murieron también en el mismo vagón, entre ellos Denis Isaías Anariba, de 24 años, Nelson Davián Portillo, de 14 años, y Josué David Cerón, de 27 años. Asimismo, hay un migrante más que no se ha identificado. Al respecto, el Consulado General de México en Laredo se encuentra ya brindando apoyo consular a las familias de nuestros connacionales fallecidos, esto en seguimiento justamente a las investigaciones para esclarecer los hechos. Tras diversos cambios al interior de la estructura migratoria de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional designó a David Venturella como nuevo director interino del ICE, aunque su nombre ya ha pasado pues más o menos desapercibido fuera de Washington. Su trayectoria ha estado ligada durante años a algunos de los programas y decisiones más controvertidas en materia migratoria. Vamos a ver un poco de su trayectoria. David Venturella, un veterano funcionario con más de 2 décadas dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ha sido confirmado por el Departamento de Seguridad Nacional como el nuevo director interino del ICE. Venturella reemplazará a Todd Lyons, cuyo mandato estuvo marcado por los métodos agresivos utilizados en detenciones y por la presión de la administración de Trump por alcanzar miles de arrestos diarios como parte de su campaña de deportaciones masivas.
Aunque el nuevo director ha sido presentado como una figura más discreta y alejada de los titulares, su historia mantiene fuertes vínculos con la maquinaria de detención migratoria. Con más de 20 años ligados al ICE, Venturella dirigió el programa Comunidades Seguras, una estrategia que permitía coordinar a cárceles locales y autoridades migratorias para identificar y detener personas sin estatus legal. En 2012, durante la administración de Barack Obama, Venturella dejó el ICE para incorporarse a GEO Group, una de las principales empresas privadas que operan los centros de detención utilizados por el gobierno estadounidense, desempeñándose como vicepresidente senior de relaciones con clientes y más tarde como consultor de la compañía. GEO Group actualmente ha sido señalado múltiples veces por sus contratos con el ICE, valuados en más de $1,000 millones y acusados en distintas ocasiones por denuncias de hacinamiento, falta de asistencia médica, alimentos en mal estado y maltrato contra personas migrantes. El regreso de Venturella al ICE también generó señalamientos por posibles conflictos de interés. Demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes cuestionaron que supervisara contratos relacionados con empresas como GEO Group. A eso se sumó la cercanía del funcionario con Tom Homan y Stephen Miller, dos de los principales arquitectos de la política antimigrante de Donald Trump. Hazel Ruiz, TV Migrante. De acuerdo con cifras del Banco de México, las remesas enviadas a nuestro país mostraron una recuperación moderada durante el primer trimestre de 2026. Entre enero y marzo ingresaron al país 14.457 millones de dólares, representando un crecimiento anual de 1.4%. Tan solo en marzo los envíos de dinero aumentaron 4.9%, siendo su mayor avance desde finales de 2024. Además, el superávit de la cuenta de remesas superó los 5.294 millones de dólares. Aunque el número de transferencias disminuyó tras el endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos, el monto promedio por envío continuó creciendo, mientras que especialistas señalan que el empleo temporal legal en los Estados Unidos, particularmente a través de visas agrícolas H-2A, continúa impulsando el flujo de remesas hacia México. Luego de que se difundiera una nota periodística sobre la presunta intervención política de los consulados mexicanos en los Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que dichas sedes diplomáticas no participan en los asuntos internos de ese país. Asimismo, precisó que México no ha recibido ninguna notificación oficial al respecto. Vamos a escuchar lo que dijo la mandataria. No tenemos ninguna noticia, ni información, ni comunicado del Departamento de Estado al gobierno de México relacionado con los consulados. Fue una nota que salió de CBS, de CBS, que dijo que decían en el Departamento de Estado que los consulados mexicanos estaban haciendo política en los Estados Unidos. Aquí yo lo desmentí, porque no les corresponde hacer política en los Estados Unidos. A los consulados lo que les corresponde es defender a los mexicanos en Estados Unidos y trabajar para ellos. A un mes del inicio del Mundial de la FIFA en los Estados Unidos, autoridades de Los Ángeles aclararon que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no formarán parte del plan de seguridad en el SoFi Stadium ni en el de Los Ángeles Memorial Coliseum, dos de las principales sedes del torneo en la ciudad. La aclaración surge después de una conferencia en la que la directora ejecutiva del comité anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Los Ángeles, Catherine Skolesman, mencionó de forma incorrecta la posible presencia de agentes del ICE durante los eventos del torneo. El comité anfitrión del Mundial en Los Ángeles informó que el operativo contempla la participación de agencias locales, estatales y federales, además de trabajos de vigilancia y seguridad para garantizar el desarrollo de los partidos y actividades programadas en la región. Y siguen todos los anuncios de los preparativos para recibir a la sede mundialista de Monterrey, y para eso nos enlazamos con todo el reporte con nuestros compañeros de Canal 28.
Buen día, Emerson, te saludo con mucho gusto desde Monterrey, Nuevo León, específicamente desde Canal 28, donde hemos estado monitoreando las acciones del gobierno del estado, cámaras empresariales, ciudadanía, rumbo al Mundial de Fútbol 2026. Lo más relevante de esta semana es que este jueves anunciaron la cartelera del Fan Fest, este espacio que se va a instalar en el Parque Fundidora para tanto ver los partidos de esta justa deportiva, como también pues disfrutar de algunos espectáculos relacionados al entretenimiento. Los artistas más relevantes que se van a estar presentando durante este mundial aquí en Monterrey, en el Parque Fundidora, pues destaca Chayanne, el grupo Firme, Imagine Dragons, y ya nos ponemos un poco más internacionales. Son algunas de las personalidades que van a estar participando en este Fan Fest, el cual va a estar, como ya te lo comentaba, instalado en el Parque Fundidora. Van a poder ver los partidos y deleitarse con estas agrupaciones. En los temas de seguridad, pues ya llegó el segundo Black Hawk, el segundo helicóptero de la Fuerza Civil para vigilar las acciones o las diferentes situaciones de riesgo que se lleguen a presentar, esperemos que no, durante este evento deportivo. Por su parte, la Fiscalía pues va a lanzar campañas para evitar fraudes tanto en los hoteles, en los alojamientos y en la compra de boletos. De hecho, ya comentó el fiscal Javier Flores Saldívar que van a estar instalando módulos de la Fiscalía en el aeropuerto, central de autobuses y en los estadios en dado caso de que se registren algunos hechos delictivos. Por otra parte, pues también su portal va a poder ser visto en 11 idiomas diferentes por si es necesario denunciar, y su página va a estar anclada a los portales web de los consulados para que los turistas, en dado caso que hayan vivido alguna de estas situaciones, pues puedan denunciar de manera inmediata. Estas son algunas de las acciones que se han realizado en esta semana rumbo al Mundial de Fútbol 2026. Muchas gracias a nuestros compañeros de Monterrey, y ahora nos enlazamos hasta la Perla Tapatía, a Guadalajara, donde también nos tienen todo el reporte y todos los detalles sobre cómo esta sede mundialista en México se prepara para recibir el Mundial. ¿Qué tal, Emerson? Un gusto saludarte desde la Perla Tapatía, porque ya estamos a menos de un mes de que arranque la justa mundialista y Guadalajara ya está prácticamente lista, además ya entregando todos los espacios mundialistas en su totalidad, el control a la FIFA. Y es que hay que recordar que la FIFA, el máximo organismo del fútbol, toma todos estos espacios desde anticipación para empezarlos a operar. Entre esos espacios, el más importante claramente, pues el Estadio Guadalajara, que el pasado 13 de mayo fue ya tomado en su totalidad el control de las operaciones. De hecho, hasta se interpuso con las operaciones del Club Guadalajara, que se encontraba disputando las semifinales de la Liga MX y tuvo que salir del estadio para ir a disputar su partido como local contra el Cruz Azul en el Estadio Jalisco. También recordamos las últimas adecuaciones que se tuvieron en este estadio en el último año, como la remodelación de las zonas hospitality, las cuales son pues las más exclusivas que vende la FIFA para este torneo, y el más importante también en el campo, el césped, que se hizo un cambio de césped y además se instaló un césped híbrido, que es el cual la FIFA pide, organiza y exige. La última adecuación que se tuvo fue en esta última semana, que además se instalaron las fibras sintéticas. Cuando hablamos de un campo híbrido, quiere decir que es un campo de césped natural con ciertas fibras artificiales. Estas se acaban de integrar y ya están totalmente listas para el uso y la práctica del fútbol en el estadio, además de que son muy importantes porque estas fibras sintéticas sirven como un ancla y ayudan a la superficie del fútbol para que pues se pueda jugar de la mejor manera. Hablando también en las cuestiones del Fan Fest, el estacionamiento de la Plaza Liberación ya fue entregado, y así lo confirmó Pablo Lemus, el gobernador del estado de Jalisco, quien dice que ya fue entregado en su totalidad este estacionamiento hacia la FIFA, y ellos ya lo operarán para comenzar así sus operaciones sobre toda la organización y montaje del Fan Fest, que es este espacio donde todos los aficionados, tanto de Guadalajara, de todo el estado e internacionales, podrán venir a disfrutar de un partido de fútbol en pantallas gigantes, con música, con comida, con alimentos, con bebidas, y hacerlo pues una experiencia mundialista total. Así que Guadalajara ya está lista, la FIFA ya está en Guadalajara y está todo listo para que el mundial se viva de la mejor forma. Yo regreso contigo al estudio, reportó Raúl Román.
Obras, conciertos y también mucha música ya se prepara aquí en la capital del país para recibir la fiesta mundialista. Vamos con todo el reporte con mi compañera Aurora Castillejos. Así es, Emerson, muy buenas tardes. Nos encontramos a unos pasos del Estadio de la Ciudad de México, uno de los estadios que será sede de los partidos de fútbol que se jueguen en nuestro país. Por ello, comentarte precisamente que Correos de México presentó la colección especial de timbres de este Mundial Social 2026. Una emisión conformada por 3 planillas y un álbum coleccionador que busca celebrar la identidad, la cultura y la historia de nuestro país. Cada timbre llevará por el mundo imágenes y símbolos que representen las calles, las raíces y el espíritu colectivo de México, en una apuesta por vincular el deporte con la comunidad y el orgullo nacional. De que estamos haciendo 1,5 millones de estampillas del Mundial Social, donde vamos a reflejar el juego de pelota, donde vamos a reflejar el fútbol llanero. ¿Cuántas mexicanas y mexicanos en nuestras infancias jugamos en las calles? El que no se levantó una uña con una portería de piedra, el que no jugó y se lastimó las rodillas, pues venga para acá para que le contemos lo que es el fútbol que se juega en las calles de nuestro país. El Mundial Social tiene mucho que decir y el Palacio Postal también. Además, comentarte que la movilidad en el sur de la Ciudad de México entra en una nueva etapa, y es que la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó la modernización integral del tren ligero El Ajolote, una línea de 18 estaciones que beneficiará a cerca de 250,000 personas en todo el día. Es un proyecto que contempla la incorporación de 17 nuevos trenes eléctricos, así como la renovación de estaciones e infraestructura, con el objetivo de ofrecer un servicio mucho más rápido, seguro y sustentable para los habitantes del sur de la capital del país. Siempre hemos dicho que la columna vertebral de la movilidad es el metro. Hoy decimos que la espina dorsal de la movilidad del sur de la ciudad es sin duda el tren ligero, hoy denominado El Ajolote. Finalmente, comentarte, Emerson, que rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026 también se escribe nuestra historia y México celebra este momento con la presentación de las monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una colección que refleja nuestra identidad, la cultura y también la pasión por el fútbol anunciada por Banxico y la Secretaría de Hacienda. Las colecciones en oro, plata y bimetálicas integran elementos emblemáticos de nuestras ciudades sedes, nuestra biodiversidad y los símbolos culturales que representan la grandeza de nuestro país como uno de los anfitriones del torneo más importante del mundo en esta materia. Emerson, con esto concluimos con la información más importante en la Ciudad de México. Regresamos contigo y la audiencia de TV Migrante. Ya a menos de 30 días para la Copa del Mundo, distintos espacios culturales aquí en la Ciudad de México comienzan a preparar actividades que buscan ir más allá del espectáculo deportivo. Uno de ellos es la Casa del Lago de la UNAM, un recinto histórico ubicado en Chapultepec que apuesta por conectar el fútbol con el cine, el arte contemporáneo y las discusiones sociales que rodean al deporte. Vamos a ver. Localizada en la primera sección del bosque de Chapultepec, la Casa del Lago busca, a través de sus actividades culturales completamente gratuitas, abrir una conversación distinta en torno al fútbol. Desde ciclos de cine, videoinstalaciones, hasta experiencias sonoras y exposiciones, este recinto universitario apuesta por ligar el deporte con temas como la memoria, las mujeres, la diversidad y la producción artística contemporánea. La Casa del Lago de la UNAM es el primer centro cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México que se funda fuera del campus de Ciudad Universitaria. Es un lugar emblemático para México y para Latinoamérica, con 66 años de historia, y desde entonces ha tenido una vocación de mostrar el arte contemporáneo, la interdisciplina, las nuevas generaciones y sus producciones artísticas. Como parte de las actividades vinculadas al Mundial, el recinto prepara un ciclo de cine en colaboración con Procine e IMCINE, enfocado en una historia que, pese a su fuerza, sigue teniendo poca visibilidad, la de las mujeres en el fútbol. Todas teníamos ya la idea de que íbamos a ser campeones. No traen para los arbitrajes las niñas. Adiós. Era el encargado de distribuir, ajustar todo lo que es relacionado con la venta y distribución de droga.
This is unbelievable. Vamos a buscar películas históricas, sobre todo documentales, es una línea más como de documental, de mujeres que han participado en distintos mundiales históricamente y de sus procesos, travesías, tanto deportivamente hablando, y van a ser 5 películas. Ese ciclo que estamos cerrando ahora, que se presentará de manera completa, que podrá ver el público aquí en nuestro foro grande de manera gratuita. A la par del cine, la Casa del Lago también presentará una videoinstalación que propone otra lectura del fútbol, esta vez desde las masculinidades, la representación de lo viril y las tensiones que atraviesan espacios históricamente dominados por hombres. Lo que presentamos es una videoinstalación a cargo de un artista residente en México de origen de Lituania. Gibra es un nombre artístico, Abraham Brody es un nombre real o oficial, y lo que él hace es trabajar con las relaciones que ve entre el campo militar y el campo futbolístico y las muchas ambigüedades en términos emocionales, emotivos y eróticos que existen en esos campos de juego. El ciclo de cine se llevará a cabo en distintos fines de semana de junio, mientras que la exposición Campo de Hombres abrirá a partir del 23 de mayo. Todo en un espacio que mantiene sus puertas abiertas de miércoles a domingo y que además continúa sumando cursos, talleres, conciertos y actividades gratuitas en los meses previos al Mundial. Tenemos alrededor de 50 cursos y talleres, tanto presenciales como virtuales. Hay un montón de actividades todavía de aquí al Mundial en los siguientes meses. Y así, rumbo a la Copa del Mundo 2026, la Casa del Lago busca convertir el bosque de Chapultepec en un punto de encuentro donde el fútbol no solo se mira desde la cancha, sino también desde sus cruces con la cultura, la memoria, la diversidad y las discusiones que siguen marcando nuestro presente. Hazel Ruiz, TV Migrante. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierda todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.